Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, un cordial saludo para todos. Aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo donde por fin hablamos nosotras. Soy Camila Moreno y hoy estaré conduciendo este espacio junto con María Fernanda Arbeláez. Hola Mafe, ¿cómo estás? Hola Cami, muy feliz de acompañarlos. Este es mi segundo episodio con Degeneradas, entonces muy feliz de volver. No, además qué gran episodio. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Game of Thrones. Entonces, por favor, gente, si no se lo han visto, por favor véanselo porque aquí viene una cantidad de spoilers. Bueno, y se nos acabó todo, ya toda la serie se nos acabó, Mafe, ¿qué hacemos? Se nos fueron muy rápido estos 6 capítulos, me parece a mí. Creo que uno tenía muchas expectativas, además pues es la serie más reconocida ahorita entre todos nosotros, los que, bueno, ojalá los que nos están escuchando que también sean igual de fanáticos a todas las personas que estamos acá, que estamos dispuestos a contarles. Pero sí, se nos pasaron muy rápido y creo que generó sensaciones encontradas entre todos los espectadores y todos los fanáticos de Game of Thrones, entre amor y odio, yo creo. Creo que no hay un veredicto definitivo sobre cómo terminó la serie. Aquí estamos también con Camila Quintana, a quien damos la bienvenida muy especial. Camila, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, gracias Camila por invitarme a este espacio. Yo más que nada soy súper nerd, súper fan de todo lo que sea fantasía y ciencia ficción. Y pues combino eso con mi otra pasión, que es el feminismo y los estudios de género, que pues hice una maestría en ese tema. Y también tenemos a Adriana Mangones, ¿cierto que sí? Adriana, cuéntanos también un poquito de ti. Bueno, yo soy socióloga y pues también soy feminista, me encanta el tema y fanática de todos los universos de fantasía, sobre todo de Game of Thrones. Empecé pues con los libros antes de que saliera la serie, entonces también un poco obsesionada con todo el tema que estamos tratando aquí hoy, que es este final que nos dejó personalmente decepcionada. Yo creo que vamos a encontrar un montón de opiniones alrededor, o sea, aquí ni siquiera a las 4 vamos a llegar a un consenso, además porque les cuento, imagínense que me metí a internet y ya hay unos cursos, son como terapias de psicología para que la gente consulte qué le pareció el final de Game of Thrones y además pues diga cómo se siente con que no lo va a volver a ver. Yo no sé ustedes cómo se sienten con que de verdad esto se acabó y ya pues nos toca esperar, son los libros, a ver si aparecen algún día. Bueno, y los 16,000 spin-offs que va a hacer HBO, que son a una cosa que les dé esa cantidad de plata, no van a dejar de hacerle cositas. De sacarle cosas, es correcto. Bueno, más que también toca tener en cuenta que faltan 2 libros, entonces en realidad esta serie sí nos dejó un poco cortos toda la narrativa que esperamos como fanáticos que se desarrolle, entonces siempre toca partir de que ya son 2 productos completamente diferentes y que una cosa es lo que se hizo en la serie y otra cosa es lo que estamos esperando que termine de suceder en los libros. O sea que tú, Adriana, eres de las que piensa que se puede redimir la serie, o sea, la historia en los libros. Sí, no, yo desde la 3ª temporada lo asumí como 2 caminos totalmente diferentes, o sea, precisamente por el tipo de narración que construyó George Martin en sus libros, o sea, desde la perspectiva de cada personaje y de ese diálogo interno que está teniendo cada uno frente a lo que va sucediendo y lo que va observando. En audiovisual es imposible capturar eso, o sea, ese diálogo interno, eso que está observando, y uno lo puede tener la perspectiva completa precisamente porque está viendo a todos los personajes. En la serie no iba a suceder, y además que comenzaron a fundir personajes uno con otro, precisamente porque el arco se va expandiendo y se va expandiendo, entonces no iba a ser posible tener a toda esa cantidad de personas y que la gente se acordara de todos y que funcionara. Incluso en este final mucha gente decía, bueno, ¿y ese que está ahí quién es? Hace 3 temporadas no lo vemos, ¿cómo llegó hasta acá? Ese es el niño que creció antes que estaba. Entonces, sí, el audiovisual y los libros van por cosas completamente diferentes. Yo voy a esperar los libros. Hablemos entonces de las mujeres de Game of Thrones. Comencemos por una que llegó hasta el final. Digamos que no sé qué tanto ustedes esperaban este final para Sansa, pero sé que leía digamos que unos comentarios previos de capítulos previos de ustedes dos. Mafe, para que sepas, dijeron, si no estoy mal, fue Adriana la que dijo que Sansa solo podía aprender después de ser torturada y violada, porque pues nosotros sabemos que hubo un momento muy especial de este personaje que realmente le pasó, además con una perversión de otro personaje llamado Bolton, Ramsay Bolton. Y Camila, tú dijiste, si no estoy mal aquí,
Sansa es fuerte a pesar de la violencia psicológica de Littlefinger y la violación de Ramsay, no a causa de ellas. Entonces hablemos un poquito de Sansa. Mafe, ¿qué te pareció el final de Sansa? Creo que fue el mejor final para uno de los personajes en la serie. Además que creo que ella no tenía que redimirse de nada, porque creo que durante todo el capítulo pagó sus errores de ser niña y de la emoción que sentía de volverse reina con Joffrey, después pasar todo el drama que tuvo de ver a su papá decapitado y pues ser casi que presa por pues el rey. Entonces creo que ella durante toda la serie siempre jugó un rol que fue evolucionando hasta convertirse en una mujer muy inteligente, y creo que eso es lo que más le destacó a Sansa en esta temporada, y es que mostró toda su inteligencia, incluso más que muchos de los personajes masculinos que tuvieron como muchos descaches, y ella fue como, hey, no haga eso, mire que, o sea, les advertía, mostró como toda su parte de inteligencia, sobre todo para gobernar. Entonces para mí eso fue una de las mejores partes del final, ver a Sansa empoderada con su corona, siendo la reina del norte, además que tuvo el poderío de separar. Dice, un momento, Bran, te quiero mucho, hermanito, pero pues una cosa son los 7 reinos y yo quiero que el norte sea independiente. Entonces para mí eso le da mucho valor a lo que ella hizo durante toda la serie y me encantó. Realmente creo que esa imagen final de ella en Inverlandia, poniéndose la corona como reina del norte, tuvo mucho valor para mí, y creo que además ayudó a fortalecer como ese mensaje final de las mujeres que se iba desdibujando un poquito al final de la serie, que nos mostraron mujeres muy empoderadas, pero al final como que ese choque que se volvió loca y no fue capaz de gobernar, pues obviamente nos choca un montón, pero pues Sansa se pudo como redimir en ese sentido, sin que ella lo tuviera que hacer. Entonces me pareció muy valioso y me gustó mucho verla siendo la reina del norte. Bueno, Camila, y cuéntame un poquito de todo esto que pusiste en internet. No, pues primero concuerdo totalmente con Mafe. Creo que el final de Sansa fue el más satisfactorio que nos dieron en el último capítulo. Creo que, como decías, ver que todo ese sufrimiento como que por lo menos había sido para algo, ¿sí? Que ella había terminado efectivamente empoderada y diciendo, un momento, o sea, muy bien, ustedes invéntense lo que quieran, pero por esto se murió mi hermano, por esto se murió mi papá, por esto ha luchado mi familia, como por miles de años, el norte va a ser libre. Y esa escena final de la reina en el norte, creo que fue el mejor momento del capítulo. Creo que sí tenían que redimirse los escritores con el personaje de Sansa por lo que había pasado en el capítulo pasado. En el momento que dice como, sin Ramsay, sin Littlefinger yo no sería nada, me habría quedado una ave pequeña. Eso a mí, de hecho por eso escribí en internet, porque es que no, a ella no la hace la violencia que, digamos, ella no es un personaje interesante porque los hombres son violentos contra ella. O porque es una sobreviviente de una violación, pues. Exacto. No, por ser sobreviviente no es una persona válida, ella es una persona válida, sin necesidad de justificarlo con esa violencia sexual gratuita. Exacto. Que además no existe en los libros. Y que además incluso, si se acuerdan, en las temporadas que estaba siendo violada por Ramsay, nunca fue el cuento como que le estaba haciendo la violación a ella. Era como todo en función de la redención de Theon, lo cual también me descolocaba. Pero sí, como Sansa es interesante porque pasa de ser una niña débil a una mujer empoderada y fuerte, no porque la violan. Sí, pero a ver, si yo en ese momento que tú dices el capítulo anterior, o los capítulos anteriores, yo entendí, yo no lo tomé de esa forma porque, o sea, yo lo tomé fue por otro lado. Ella decía, sin Ramsay ni Littlefinger y los demás, yo habría seguido siendo un pajarito, le decía Tyrion. Y lo que yo entendí era, pues, que era también, como ya había asesinado visto asesinar a Ramsay, ella fue la que lo puso en medio de los perros para verlo más o menos, que ellos se lo comieran vivo. Ella fue la que le dijo a Littlefinger, tú eres el que tienes que morir por traición. También había sido ella para un punto de inflexión de que esta gente también, más allá de quién sea en su vida, ella tenía el poder de decisión sobre ellos. No sé ustedes qué piensan. De pronto por eso cuando yo vi lo que ustedes escribieron, yo dije, yo no lo había tomado como solo la parte
de todo lo que la ultrajaron, sino también como que ella en un momento que les puso el tate quieto y dijo, bueno, está acá y van a ver que yo también puedo, o sea, que yo soy Sansa y tengo el poder de decisión sobre ustedes. No sé cómo lo vieron ustedes. Bueno, por una parte Pajarito era el apodo que le tenía Sandor Clegane a ella cuando estaban en Desembarco del Rey. Y ahí para mí también hay que resaltar que es más que empoderarse, como decía aquí Cami, es también ese crecimiento del personaje, porque empezamos con una niña de 13 años muy femenina en muchos sentidos, porque Catelyn Stark, la mamá, la crió para ser una niña que borda, una niña que hace caso, una dama que se sienta, que tiene buenos modales, y claro, cuando llegan los Lannister a Invernalia, entonces le dicen, no, te vas a casar con Joffrey, vas a ser la reina, entonces es este papel absolutamente plano, pues, pero sigue siendo una niña de 13 años, y en ese sentido, claro, en la medida en que ve morir a su padre, es torturada psicológicamente y físicamente por Cersei y por Joffrey, y comienza, pues, primero a aprender, porque tiene que despertarse y tiene que ver cómo va a sobrevivir, qué va a hacer ella, qué papel puede desempeñar y jugar. Entonces, ahí vamos viendo también, más que decir cómo evoluciona el personaje, sino cómo crece una niña en medio de una situación abusiva, en medio de, pues, el dolor de saber que sus hermanos murieron, que asesinaron a su mamá, que asesinaron a su papá, y cómo llega a ser una reina, como tú acabas de decir, que tiene ese poder de decisión y de decir, no, es que aquí se acaba y a este señor hay que ejecutarlo por traición y a este señor también hay que ejecutarlo por los crímenes que ha cometido. Perfecto. Digamos que ahí también entra otro personaje que es Arya, que más o menos yo creo que casi me tatuó el Not Today porque me pareció increíble. Creo que todas estábamos como sí. Ella, si no estoy mal, corríjanme las que ya se leyeron los libros, ella tiene 14, apenas ella pierde la virginidad, ¿cierto? Pero es una madurez diferente que la que le pasó a su hermana. O sea, digamos que Sansa fue educada como literalmente entre los modales de la realeza, esperando que fuera una buena reina y por lo tanto esposa. Mientras que Arya era muy chiquitica y desde chiquita ella quería era jugar con espadas y el destino la llevó fue a literalmente como enfocarse en eso, en su espada y en salir a vivir por donde fuera. Pues ella empieza en el primer libro y en la primera temporada con 10 u 11 años, y también lo que tú dices, la vemos ya con 14, casi 15 años, tomando unas decisiones como perder la virginidad voluntariamente y buscar cosas que la empoderan a ella como mujer y decir, no, mira, yo no quiero ser una lady y estar sentada acá gobernando y poniendo mesas y atendiendo gente, yo quiero tener mis espadas y hacer mis cosas. Y hay una cosa muy interesante dentro del universo de Game of Thrones y es precisamente que existen, a pesar de que la sociedad es bastante restrictiva con los roles para las mujeres, existen escenarios válidos en los que las mujeres toman estas decisiones. Voy a mencionar otra que es Brienne, que es, pues la nombran caballero y me parece un desenlace magnífico para ese personaje. Arya, que desde chiquita ya dijo, yo no quiero ser una lady, yo no quiero sentarme a coser, me importa un carajo si el bordado queda bien o si queda torcido, yo quiero aprender a tener espadas. Y el papá le dice, listo, está bien, mira, este instructor te va a enseñar a pelear con espadas, y le dan validez a ese tipo de decisiones que igual vienen del privilegio de ser la hija del Lord, pero funciona para que veamos también que no es simplemente que todas las mujeres tienen que estar sentadas bordando o escuchando a los hombres hablar, sino también que es válido y se puede, y que también le pasan muchas cosas, porque ella, digamos, no queda prisionera de los Lannister, sino que se escapa, entonces llega también a la boda roja y ve a su hermano asesinado y el cuerpo de su madre asesinada. Entonces, en el libro, en la serie también. En la serie también. En la serie no le pega ni se desmaya antes de que los vea. Pero ella alcanza a ver a Robb con la cabeza del lobo, okay, ella alcanza a ver la cabeza de Grey Wind, que es una y de es las cuando Sandor Clegane se la lleva. Tengo que volver a ver ese capítulo. No, ese sí, toca volvérselo a ver como 16 veces para superar el trauma y poder ver lo que está pasando. Exacto, entonces
es uno de los personajes más fuertes en el sentido de que siempre está tomando este tipo de decisiones y es muy rápida, muy asertiva, entonces dice, no, listo, me voy con este man, cruzo otro continente y me entreno como asesina y vengo y acabo con esta cantidad y nadie se salva. Tacho la lista. Exacto, comienzo a tachar de esta lista y voy ajustando cuentas. Y también tiene ese crecimiento, o sea, me gusta que, a pesar de que los libros van por otro lado, pero es una de las pocas escenas de sexo consentido y que una mujer toma la decisión activa de tenerlo. Entonces me parece una cosa que necesitábamos ver. Sí, hay mucha gente que le chocó esa escena, pero a mí me pareció como la mejor escena de sexo en la serie precisamente porque es eso, es una de las pocas en donde además esa era la que le dice más o menos como, venga que sí es para eso. Pero es una decisión que ella está tomando totalmente libre. Igual creo que en la serie los personajes son un poquito mayores que en los libros, precisamente porque poner a actores tan chiquitos a hacer estas escenas como que no. Entonces creo que en la serie se supone que sí tiene como 18, que pues en los libros creo que donde va tiene eso como 14. Y creo que todas las decisiones como que toma Arya en los últimos capítulos son súper coherentes. En el momento que ella le dice a Gendry como, mira, yo no gracias, te quiero, sí, pero yo no nací para ser lady. O sea, yo no nací para estar en un castillo teniendo bebés, recibiendo gente, como yo no nací para eso. Se lo dije a mi papá en la primera temporada, te lo digo a ti ahora. Para mí eso fue un momento romántico súper bonito porque era totalmente coherente con quién era ella. Y que él lo acepta como, bueno, sí, o sea, tienes razón, esta no eres tú y ya. Y te quiero y te dejo ir. Bueno. Ese para mí fue uno de los mejores momentos como de romance de esta temporada. Sin ser el típico romance. Exacto. Que uno está acostumbrado. El meloso. Del amor. No es el final feliz, pero es como ese romance de te reconozco por quién eres y te dejo ser. Es muy chévere además porque literalmente a nosotros nos muestra esa Arya que de verdad sabe quién es ella y sabe, o sea, lo que quiere y va por ello, tanto en espadas como en su pareja o en su futuro. Pero pues hablando un poquito más así de romance y de sexo, Mafe, cuéntame un poquito de lo que tú pensaste de otro de los momentos más polémicos de esta temporada, Jaime y Brienne, por favor. Me pareció un poco forzado, debo decirle, la relación entre ellos dos. Me pareció que después del hecho de que él la hubiera nombrado caballero, que me pareció muy valioso, que era más que merecido, el hecho de, ay, bueno, soy virgen, entonces pierdo la virginidad contigo, y además la escena en la que ella se despide de él, que le ruega, me parece que pierde un poco de dignidad de lo que es ella, entonces me dejó muy confundida, no la sentí como, no lo esperaba, o sea, para mí perfectamente ella no hubiera podido estar sin ese encuentro con Jaime, entonces fue como, no sé, me dejó un sinsabor, porque me pareció muy chévere el hecho de que hubiera sido nombrada caballero, pero el desenlace con Jaime fue forzado, o sea, solo como que ahí medio mostraron la atención cuando estaban peleando con los caminantes, y ahí como que ellos se protegían, pero más allá de eso, pues no hay un verdadero amor, o una verdadera conexión amorosa entre ellos, esos dos personajes, entonces fue como, bueno, démosle un desenlace ahí como, ay, bueno, perder la virginidad con Jaime y ya. Entonces fue como, no me gustó. A mí me pareció chévere que la volvieran a sacar en el último capítulo porque se me decía una despedida muy poco honrosa para ella. Y creo que, no sé a ustedes qué les pareció literalmente el final de ella, porque a mí me pareció que estuvo a la altura de su serenidad, como de su temple. Sí, a mí, después de la decepción de esa escena de desespero y lágrimas con Jaime, creo que el final de este último capítulo fue el que se merecía ella. Es la comandante del Kingsguard, es la que está en la posición de honor máximo que le puede dar el reino. Creo que ese era el que se merecía definitivamente. Igual a mí me parece innecesario ese giro de tener que pasar de una relación de camaradería, de amigos, de caballeros que se entienden, porque durante las temporadas en que ellos se conocen y están luchando para llegar a Invernalia, ellos son caballeros y se defienden y pelean uno al lado del otro. No toda relación entre un hombre y una mujer tiene que pasar por lo romántico o lo sexual. Entonces me pareció a mí absolutamente innecesario que lo llevaran a ese nivel del romance, porque me parece una narrativa más bien simplista de todo tiene que reducirse a ese
desenlace del romance del sexo. O sea, se podría haber sido simplemente la camaradería de que ambos son caballeros y ambos pelean juntos y crecen y se enseñan. Cuando Jamie pierde la mano, vuelven a enseñarse a pelear el uno al otro y tienen como esa conexión más allá de esa. Pero pues fue lo que los guionistas decidieron. Además, Sí. porque fue en un momento, para mí, yo tengo opiniones divididas ahí, porque fue un momento que fue extrañísimo, que fue en este de juego de tragos, de la verdad te atreves, y entonces yo te digo que tú eres virgen, y ella se pone como que se raya y se va, y como que pareció Jamie se va infantil. detrás, como no sé si por pesar o por qué, y es como, así no debió haber sido. O sea, si iba a ser, debía ser como... Sí. O sea, ay, ahora que sé que eres virgen, pues ay, ven y te mostramos un poquito. Pero cuando Jamie la dejó, a mí, yo la verdad me sentí como muy identificada con ella cuando yo dije, uff, a mí me ha pasado eso. Y yo he llorado así, ay, ven y te abrazo. Como que yo decía, uy, la mostraron tan... O sea, sí la sacaron de su personaje, aunque ya la habíamos visto llorar por Stannis. Por Stannis no, por Renly Baratheon. Por Renly Baratheon. Qué pena. Ya la habíamos visto llorar pero yo decía, me identifiqué tanto con ella que yo decía, no puedo juzgar este momento porque eso me ha pasado a mí, por más de que ella sea caballero y todo, de pronto quién sabe qué expectativas tenía, quién sabe qué esperaba ella, porque ya de verdad cuando se murió Renly ella decía es que, o sea, cuando tú amas de verdad, quieres proteger al que amas y lo amas y ya. Entonces de verdad, no sé, son opiniones encontradas de verdad. Yo la verdad habría pensado 1500 veces que hubiera terminado con el Tormund. salvaje. Con Tormund. Tormund. Ay, hubiera sido... Sí. Lo máximo. Yo también Divertido. prefería esa relación porque sí. Que me igual- parecía más Pero natural, sí, además, sí, o sea, como era todo más- en la a historia mí también lo me parecía más manejaban. natural. Creo que o sea, Gwendolyn Christie hizo ese momento perfecto y creo Sí. que por eso es que decimos he sentido ese dolor, como me siento perfectamente identificada. Ella lo actúa perfecto y creo que el rollo es exactamente que ese como giro romántico, sexual de la relación de ella con Jamie no era necesario y no era natural y por eso como que descuadra un poquito de lo que estamos esperando de ese personaje. Creo que ellos sí tenían una relación de amor profundo y de respeto profundo y qué momento más íntimo y más perfecto que el momento en que Jamie la nombra caballero. No necesitábamos más. Exacto. No era necesario como dar el paso a volver a una relación con un componente sexual cuando el amor profundo que sentían el uno por el otro como caballeros y como amigos era más que suficiente. No, además que ese momento, yo no sé para ustedes, pero fue súper emotivo, o sea, que yo creo que sentí un orgullo de, No, siento Sí. que todos lo sentimos, sobre todo precisamente por la actuación de Gwendolyn Christie, que todos estaban en la sala viéndole y ella se para erguida, orgullosa, Y su como lo logré. sonrisa con los... No, es que fue el momento perfecto para ese personaje. Fue lo que se había merecido durante toda la serie. Fue el momento donde por fin tuvo lo que se había merecido. Exactamente, creo que es la mejor descripción. Era el momento para ella, para destacarle todo lo que había hecho, o sea, tanto de su historia con los Baratheon hasta la fidelidad que tuvo con Katie, la esposa de Ned Stark, Catelyn, y hasta cuidar a Sansa. O sea, creo que era como su premio en la serie de destacarla y fue una gran escena, fue una gran escena. Bueno, y llegó el momento de la que tenemos que hablar, porque no nos podemos despedir sin hablar de Dany, de Khaleesi, de todo lo que pasó de un momento a otro y que no nos esperamos, aunque dicen que la gente que se leyó los libros y veía como algo oscuro venir por ahí, pero que nosotros los televidentes nos quedamos de un momento para otro con un shock, una ruptura que no sabemos explicar muy bien y que después del capítulo de ayer y también su final de ayer tampoco, como que todavía no lo logramos, todavía tenemos una tusa ahí Yo horrible. estoy súper contrariada con ese final, la verdad, y cómo terminó Daenerys, porque creo que yo siempre me sentía como del bando bueno, y con el quinto capítulo de la última temporada fue como, ¡ey, un momento! ¿Qué Como así pasó? siempre le estaba apoyando a una vieja loca que no tenían, o sea, que se perdió en el fondo de realmente lo que quería hacer, porque fue además como ese corte del personaje en que ella siempre pues intentó proteger a los demás, tenía como su idea de llegar por fin a ser la reina de los siete reinos y lo logra y ya, y pierdo la cabeza porque estoy sola, pero pues parce siempre ha estado sola. Mucha gente lo justificaba, no, es que la soledad fue lo que la hizo llevar, pero pues es que Daenerys tampoco es que toda la serie haya estado súper acompañada,
tuvo que vivir momentos súper trágicos desde la primera temporada con su hermano, con los Dothraki, o sea, episodios traumáticos todos. Entonces que en la última temporada, ay no, sí estaba sola y la suma de todo ese trauma la hizo que se volviera loca, porque no se volvió loca antes. No, tienes razón en eso. Igual, yo siento que en televisión lo que hicieron los guionistas no refleja eso que estaba planteando el autor desde el principio, que es no hay un lado bueno. Todos están luchando por el poder independientemente de si nos gustan, de si nos caen bien, de si tienen dragones, de si son salvajes, de si vienen del norte, de si vienen del sur, o sea, todos están en una guerra a muerte por el poder. Entonces uno va a buscar el que más le simpatice para poder echarle porras o decir, no, es que yo estoy con Daenerys, o yo estoy con Cersei, o yo estoy con Sansa, pero al final del día era una lucha por el poder, entonces no es como que estamos del bando bueno del lado malo. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que ella también empieza como una niña, también de 14 años, y su hermano literal la vende a los Dothrakis, pues la casa en un matrimonio arreglado para conseguir un ejército, para cruzar el mar, para venir a reconquistar el trono de hierro, y uno dice, bueno, y a partir de esa relación con los Dothraki es que ella comienza a crecer, que además viene de quedar huérfana del abuso psicológico y del maltrato físico en que el hermano la crió, después de quedar casi que de príncipes mendigos toda la vida rogando a que en el otro continente en esos los mantengan o los apoyen su causa, y comienza a crecer en una mujer con más o menos fuerza, con más o menos poder, que comienza a entender cómo es la política, cómo se desempeña ella, cuál es su rol, primero como Khaleesi y luego como reina, pero al final del día también es una niña que al tiempo que va encontrando su voz, va buscando vengar todo ese resentimiento, porque ella toda su vida le dijeron, es que tú eres la heredera legítima, tú eres la heredera legítima, tú eres la heredera legítima. Pero eso no significa que sepas gobernar o que la gente te conozca o que los lores del otro continente te reconozcan. Y lo que tú decías también es importante, la venían planteando como una salvadora, muy entre comillas una salvadora, pero es simplemente una persona que llegaba, veía una situación que no le gustaba y utilizaba sus dragones para salir de ella. Entonces, asesinó muchísima gente todo el tiempo, sino que es más fácil empatizar con ella cuando está asesinando a los hijos de la arpía o cuando está asesinando a los esclavistas y está liberando esclavos, que cuando está asesinando personas inocentes en Desembarco del Rey. Pero igual, ella siempre estuvo asesinando gente, no cambió en ese sentido. Entonces ella decía, bueno, si esto no va a cambiar, pues yo suelto mis dragones y aquí el que se quemó, se quemó. Entonces sí, siempre fue ese su recurso, porque ese era su poder. O sea, básicamente ella era quien tenía el poder nuclear en los dos continentes. Entonces ella soltaba su bomba y se iba. Y también uno de los argumentos que también coincidiendo con lo que tú dices, que mucha gente le dice, porque si ella siendo mujer entonces mata un montón de gente y ahora sí es la loca, pero Jon Snow y otros personajes masculinos que tuvieron roles muy importantes durante batalla, que también mataron un montón de gente y ellos no quedaron como los locos, pero ella por ser mujer sí quedó como con ese etiqueta de la loca que viene a prendernos fuego. Sí, creo que un poquito la crítica y es como lo que hace al hombre héroe la vuelve a ella loca. Como no tiene sentido. Yo ahí tengo una duda sobre eso, y es porque genéticamente el papá, bueno, no genéticamente, bueno, sí, se hereda genéticamente la locura, pero también recordemos que el papá era el rey loco. Sí. Entonces, yo siento que si bien no estuvo a lo largo de estas temporadas ese componente de locura, sí utilizaron ese recurso los guionistas para decir, no, es que ya aquí se deschavetó, pero tampoco tiene sentido que se enloquezca en 2 capítulos, precisamente Exacto. Por lo que tú decías, o sea, ya ella creció sola, o sea, ella tuvo sus mecanismos para lidiar y adaptarse a ese abuso y a todo lo que le tocó cuando se quedaron varados en el desierto, cuando estuvieron a punto de morir una cantidad de veces. Entonces, si bien pudo ser un desenlace, no tiene sentido que simplemente lo resuelvan en capítulo y medio, como que ay, se enloqueció de pronto. Porque el papá también estaba loco, o sea, no. Ahí es donde no cuadra la pieza. Exacto, porque el problema es muy rápido. Exacto. Y pues lo otro es que Jon también tiene sangre del rey loco, o sea. Ay, pero con todo respeto, Jon es lo más... tibio. Uy, sí. Sí. Uy, no lo soporto. Gran descripción. Exacto. Es tibio. Para mí acuerdo. era como también, yo iba a decir pan, es súper pan, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de él, porque si no, ese es otro podcast. Otro podcast. Yo quiero leerles aquí una frase de Willa Paskin, que es que trabaja para la revista Slate.
Y ella dice, Daenerys se volvió un poco más que un personaje, se volvió un símbolo, una fantasía, la fantasía de una mujer que podía salir y vencer y llegar a conquistar lo imposible, a tratar de reescribir sobre el género, la historia y el futuro en proceso. ¿Ustedes qué piensan sobre ella como, o sea, antes de que nos pasara esto de que comenzara a matar y a masacrar a todos los niños quemados, ¿ustedes qué piensan de que ella de verdad era un símbolo al que de pronto todo el mundo le estaba haciendo barra? Pues es que así nos la pintaron por 7 temporadas. O sea, no tenía que ser así, podía haber sido un personaje mucho más complejo, con muchos más matices de gris. Siempre tuvo algo, como decías, pues nunca le dio miedo usar la violencia, pero nos la vendieron como una salvadora por 7 temporadas, ¿sí? Es decir, era el símbolo de la que usa el poder en pro de la gente, de los más necesitados, la que va a romper la rueda. Todas las temporadas, cada vez que yo hablaba era, va a romper la rueda, va a romper la rueda, va a romper la rueda. Entonces, pues sí, nos la vendieron como este símbolo que obviamente un personaje real nunca podía como cumplir todo lo que ese símbolo como representaba, pero tampoco con el cambio que le dieron en esta última temporada. Yo siento que es clave lo que tú dices y es, nos la vendieron como, precisamente por lo que decíamos hace un minuto. O sea, si tú ves a alguien matando esclavistas, tú dices, obviamente la esclavitud está mal, hay que liberar a todo el mundo. Y uno dice, bueno, pero tampoco puedes liberar a todo el mundo y luego irte. Y entonces esta gente necesita cómo van a hacer los esclavos para no morirse de hambre, para que no los vuelvan a secuestrar, para que no los vuelvan. Entonces hay una complejidad detrás de eso que no es simplemente llegar, liberar gente e irse, o llegar, intentar proteger gente e irse y dejar una ciudad absolutamente colapsada, que fue lo que pasó en Meereen, lo que pasó en que todas después le estas toca ciudades. devolverse como, me fui y esto se fue para el carajo, básicamente. Pero yo sí siento que precisamente como ese encuadre, o sea, si ponemos a los demás como los malos, nos queda más fácil a nosotros verlas a ellas como una redentora. Ahora, desde una perspectiva un poco más interseccional, esa cosa del Salvador blanco que llega a liberar a los esclavos negros sí quedaba como un poco extraño ahí. Y sin dejar de lado también el ego de Daenerys, que ella como nunca se sintió amada, ella necesitaba ese amor de la gente, de los esclavos liberados en Meereen, llamándola Misha, que es madre. Entonces ese dolor que ella cargaba por haber perdido a su esposo y su embarazo, sí había muchas dimensiones que al final no se desarrollaron en la serie. Entonces, sí. Pero también sí era muy, muy problemático. Y si bien a mí me parece un gran personaje, yo siempre estuve del lado de Daenerys, incluso me pareció interesante que para mí un gran final habría sido que los dragones acabaran todo y que esto no ese final de Disney que nos quedamos con cada uno realizando, sino dragones para todo el mundo y ya se acaba esto. Pero igual habría sido cerrar el círculo, porque empezamos con un Targaryen, o pues estaban los Targaryen, que era la dinastía que derroca con esta guerra, y volver a poner un Targaryen no es en realidad romper la rueda, ¿cierto? Sino simplemente volver a la dinastía que estaba antes. Ponerle otra rueda similar. Exacto, simplemente. Entonces, ella quería romper la rueda, pero para ponerse ella encima otra vez. Entonces. Sí. No, y incluso en el capítulo donde pues acaba con Desembarco del Rey, una de las cosas que a mí me gustó de ese capítulo fue precisamente ese espejo narrativo de que a su papá lo habían matado cuando estaba diciendo quémenlos a todos, y ella termina quemándolos a todos. Eso fue un espejo narrativo súper interesante. El sinsabor es porque no le dieron suficiente espacio a la locura de ella para que emergiera. Es decir, el problema no es que se haya vuelto loca, es que se volvió loca en medio capítulo. 5, o sea, le quitaron 4, la cabeza 3, a Missandei y se enloqueció de pronto. Y para que uno también como espectador lo sintiera switch. creíble, porque fue como, o sea, yo creo que todos los que no nos hemos leído los libros y nos hemos visto la serie, como que nos enfrentamos con una realidad de, ¿cómo así? Esperen un momento, no nos dieron como, al menos como esa transición de, bueno, esta de pronto puede sacar en algún momento su lado loquillo porque le pasó esto y esto, o definitivamente, pero no, fue como, yo siento que esta temporada le faltaron muchos capítulos para podernos como desarrollar toda esa parte narrativa, porque en cuanto a la parte visual nos la entregaron toda y fueron capítulos muy buenos visualmente. Sí, técnicamente ejecutados perfectos. Preciosos el arte. Y la actuación música. de los del todos perfecta. Pero el desarrollo narrativo sí se nos quedó corto y de pronto 2 capitulitos más
justificando más, nos hubiera dado como mayor satisfacción ese final y no nos hubiera dejado como con ese sinsabor, porque yo me terminé de ver el 5º capítulo y yo terminé fue con eso, con un sinsabor y un desconcierto de momentos, cómo me cambian las reglas de juego faltando solo 1 hora y 20 para que se termine la serie. Sí. Pues yo les cuento que hay una teoría de una crítica de televisión de The New Yorker que se llama Emily Nussbaum, qué pena por la pronunciación, pero no sé cómo se pronuncia, que habla de los malos fans. Resulta que los malos fans son tanto como para el personaje masculino como para el personaje femenino. El masculino más o menos son estos antihéroes que por lo más cool que son, se les perdonan un montón de cosas muy malas porque son los héroes supuestamente como Breaking Bad. Frank Underwood en House of Cards. Exacto. Sí. Entonces es como no le perdones tanto porque todos sabemos que es muy malo, muy, muy malo. Y en cuanto a protagonistas o personajes femeninos, es como si también, como ya están llegando a espacios que nosotras históricamente no tenemos y no son fáciles de conseguir, tendemos a como virar nuestras esperanzas o nuestras expectativas o a tratar de vernos en un espejo frente a estos personajes, y cuando cometen algo que nosotros decimos como no, la embarraste, como que se nos caen y se nos hace trizas, que es lo que a mucha gente le pasó con Sex and the City, que yo no me lo vi, entonces creo que se llama Carrie Bradshaw, a mí sí. me pasó con Ana Karenina. Y creo que está pasando mucho con Daenerys, que de pronto como que nos pegamos tanto a ser fan, o a hacer lo que hablábamos de hacerle barra, y yo quiero estar ahí, ojalá una mujer pueda lograrlo, qué chévere que pueda conquistar el trono de hierro, que de pronto la parte de como de objetividad desde afuera de que la serie se está desenvolviendo de X o Y manera, se nos perdió y nos volvimos fue en lo que Nussbaum habla de malos fans. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí somos malos fans o de pronto hay algo ahí con Daenerys de que de verdad faltó ese más que nos dieran esa historia desarrollada? No sé cómo decirlo. Bueno, yo por mi parte considero que eso viene precisamente de la narrativa de la televisión. Esta cosa del héroe versus el antihéroe o el bueno versus el malo del western. Entonces el héroe lo reconocemos porque tiene el sombrero blanco y el caballo blanco, y el malo tiene el sombrero negro y el caballo negro. Me parece cerrar mucho precisamente el universo que el autor intentó construir en los libros, que es un universo muy complejo y muy diverso. Entonces tienes esta cantidad de lores en 7 reinos con una religión politeísta, y en realidad no es fácil reducirlo a una cosa de el malo versus el bueno, o una buena reina o un buen personaje, sino que son personajes humanos que están luchando por un poder. O sea, tenemos que tenerlo claro desde el principio. Entonces los de Dorne son de esta forma, los del norte son así, los de el cuello son de esta forma, son traicioneros, están resentidos, y ver que toda esa complejidad no la podemos encasillar en estos términos televisivos a los que estamos acostumbrados, que siempre va a ser el héroe y el villano, o lo que tú proponías antes con Breaking Bad o con House of Cards, que es el antihéroe, pero que igual lo apoyamos. Me parece que encasillar a esta variedad de personajes ahí no se nos queda corto. O sea, tenemos que expandir la narrativa para ellos, porque simplemente bajarlos a héroe y antihéroe no da. El universo es mucho más rico y complejo, y además tenemos una cantidad de cosas, desde magia, un dios que hace fuego, unos zombies que vienen bajando a conquistar el mundo y dejarlo en la oscuridad perpetua, como para reducirnos ahora a 2 casillas. Entonces es como... Además porque ya le habíamos perdonado un montón a Dani. O sea, como estabas diciendo ahorita, pues ha matado esclavistas, ha matado hijos de la arpía. O sea, ella ha matado montones de gente. Yo casi no le perdono haber hecho llorar a Sam. Casi no se lo perdono. Ah, no, es así. Pobre Starling. Sí. A mí Sam me lo dejan quietico, por favor. Pero sí, digamos que le habíamos perdonado un montón de cosas que le perdonaríamos a cualquier antihéroe. Y creo que el tema fue precisamente que no dejaron que su locura como que se desarrollara. Sí, fue muy forzada en muy poquito tiempo. Entonces ahí es donde queda como, pero como que no.
Y yo creo que en cierta forma también es muy consecuente cómo se ha manejado la serie, que todos los personajes han tenido un arco muy distinto durante los 8 años que llevamos de la serie, porque todos los personajes han cambiado y han tenido esas transiciones, entonces pues también pedirle que ella no tenga esa transición de lo bueno a lo malo, pues es también como pedir peras al olmo, pero yo creo que es muy consecuente con lo que nos mostró la serie, es que todos los personajes porque así es la vida, uno va cambiando, uno cambia por las circunstancias que se le presentan, y entonces creo que es muy consecuente eso. Ellos siempre mostraron que todos los personajes podían tener un arco muy diferente, porque por ejemplo, Jamie tuvo un arco impresionante durante toda la serie, de cómo terminó, bueno, volvió en el mismo lugar, pero bueno, igual todos los personajes tienen como su arco ahí de la transición, y creo que es también como muy seguirle al juego a lo que nos mostró Game of Thrones, y es que todos cambian. Tienen toda la razón. Entonces, una de nuestras más grandes conclusiones sería que definitivamente faltó tiempo para desarrollar mucho más la historia y para que no nos la dieran así como o sea, como de un momento a otro, y que nosotros pudiéramos saberlo, digerirlo por lo menos, ¿cierto? Chicas, se nos acabó el tiempo, pero para cerrar me gustaría que cada una de ustedes nos dijera por lo menos otra mujer, otro personaje femenino que quisieran destacar rápidamente, así como un nombre y por qué les caló tanto ese personaje. ¿Puedo empezar con Lady Mormont? Claro. La amé, creo que a pesar de que no estuvo muchos capítulos en la serie, los que estuvo fue impecable, me parece que su final fue el más valeroso y creo que fue muy digno, entonces me voy por Lady Mormont, creo que se merecen los aplausos y creo que nos representó muy bien como mujeres, decidida, a pesar de su edad, súper comprometida también con su palabra, y muy valeroso su final. Para mí la casa Tyrell, entre Olenna y Marguerite Tyrell, eran las maestras de jugar el Juego de Tronos. O sea, simplemente sabían cómo manipular, sabían cómo llegar, sabían cómo moverlo, qué botones tocar para que la gente actuara como ellas. Y además como unas princesas, ¿no? Sí. Quedando siempre como realmente unas damas. jugando un juego, no y además, boxeando. para mí, uno de los momentos icónicos de esta serie en todas las temporadas fue cuando Olenna le dice a Jamie: dile a Cersei que fui yo. Como, Uy, sí. Como... no te olvides de mí. Me robaron 2 de las que más me gustaron. Pero no, creo que otra de las que más me gustó a mí fue Ygritte. Aunque hace mucho la perdimos. Pero creo que me fascina porque fue un personaje que siempre fue ella. Y pues al que no le gustará, de malas. Yo soy yo voy a hacer lo que a mí me da la gana hacer, y suerte si no les gusta. Ah, y Jon, ¿me vas a traicionar? Listo, toma tu par de flechas para que te duelan. Como que siempre era ella haciendo su camino, y pues al que se encuentre y la puedan pasar rico, chévere, pero ella no va a dejar de ser ella por lo que le vaya pasando. A mí me parece que el Arya Arena también para mí fue como una villana al final perfecta, porque simplemente quería hacer daño y físico y moral y acabar con todos. Lástima el final que tuvo porque se me hace aterradorcísimo, pero creo que aprovechó todas esas ventajas que ella tenía y todo su poder como para poner un punto final a lo que ella quería. Cami, Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotras. Ojalá que vuelvan pronto. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación y ha sido un gusto hablar con ustedes hoy. Mafe, para ti lo mismo, ojalá volvamos a tenerte aquí, como así que apenas el segundo, ¿no? Puedes creerlo o no, que vengan tercero, cuarto, y los que vengan, y ojalá para poder hablar de temas tan interesantes como este de hoy, de Game of Thrones. Claro que sí, y a todos ustedes recuerden que pueden escuchar este podcast en www.eltiempo.com/podcast o en las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes o Apple Podcast. Nos escuchamos en un nuevo episodio, que estén muy bien. Ingresa a www.eltiempo.com.